El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió a finales del siglo XX como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la modernidad. Obtiene su nombre por haber sucedido al modernismo como corriente filosófica. El posmodernismo se opone a la idea de una realidad natural, objetiva e independiente del ser humano, y sostiene que esta idea se basa en un realismo ingenuo. Se destaca por su escepticismo o rechazo a la corriente de la razón ilustrada. Jean-François Lyotard, en La condición posmoderna, analiza la cultura posmoderna como el final de las metanarrativas o grandes narrativas, principal característica de la modernidad. Ejemplo de ellas son el reduccionismo o las interpretaciones teleológicas del marxismo y la Ilustración, entre otras. En lugar de negar la identidad de lo conocido hasta el momento, el posmodernismo se basa en el concepto de diferencia como mecanismo productivo. Sostiene que el pensamiento y lo que obliga al humano a actuar es una cuestión de sensibilidad más que de la razón. Características del posmodernismo. El movimiento posmodernista se caracterizó por considerar que la filosofía occidental moderna crea dualismos. El posmodernismo mantiene una postura híbrida o pluralista respecto a la realidad. La verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto, antes de algo universal o absoluto. Esta idea surge del perspectivismo nietzscheano. Afirma que no hay hechos sino interpretaciones. El lenguaje moldea el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin lenguaje. Autores como Derrida trabajan con esta idea. El lenguaje es capaz de crear de manera literal la realidad. La performatividad de Austin elaborada una teoría al respecto. Filosofía posmoderna. Se suele situar su principio en la década de 1960 en Francia. Algunos de los pensadores posmodernos son Derrida, Lyotard, Foucault, Baudrillard, Deleuze, Guattari, Nancy, Barthes y Lacan. Esta superación de la modernidad nace como un rechazo o toma de distancia de los ideales característicos de la época anterior. Muchos de sus autores trabajan a partir del existencialismo, la desconstrucción, el poshumanismo y la teoría literaria contemporánea. Todos ellos rompen con una primicia de la modernidad, dio al sujeto y a la razón. Arquitectura posmoderna. La arquitectura posmoderna se destaca por ser de tipo indefinida, sin oponerse a ninguno de los estilos conocidos, aun cuando logra diferenciarse de ellos. Reemplazó la estética moderna sin ornamentación y de ángulos rectos, por líneas irregulares y con superficies inusuales. Algunos ejemplos de la arquitectura posmoderna son la Galería Estatal de Stuttgart en Alemania, la Plaza Pública Piazza d'Italia de Nueva Orleans en Estados Unidos, y el edificio del Parlamento escocés de Holyrood en Escocia. Los arquitectos de la modernidad suelen considerar a los edificios posmodernos como vulgares o con una ética populista. Por el contrario, los arquitectos posmodernos pueden considerar a las obras de la modernidad como fachadas sin almas y demasiado sosas. Algunas de las críticas al posmodernismo. En todos los campos en que se desarrolla la posmodernidad han aparecido resistencias y rechazos a la idea general que plantea, ya sea en arquitectura, arte o literatura. Generaciones de artistas, escritores y pensadores sostienen que la posmodernidad es el síntoma de una sociedad en decadencia cuyo soporte se ha perdido en el tiempo. Realismo italiano. El realismo italiano fue un movimiento cultural que se originó en Italia a mediados del siglo XIX y se caracterizó por la representación objetiva y detallada de la realidad cotidiana. Este movimiento abarcó diferentes disciplinas como la literatura, el arte y la fotografía. En la literatura. En la literatura el realismo italiano se desarrolló en contraposición al romanticismo que había dominado la literatura italiana durante la primera mitad del siglo XIX.
El realismo buscaba retratar la realidad tal y como era, sin exageraciones, y para ello se inspiraron en las observaciones directas de la vida cotidiana, las costumbres y los hábitos de la época. Los escritores realistas italianos como Giovanni Verga, Emiliano Marchi y Luigi Capuana se enfocaron en temas como la pobreza, la vida rural, la inmigración y las tensiones sociales. En el arte, el realismo italiano se caracterizó por la representación de escenas cotidianas, paisajes rurales y urbanos y el retrato de la vida de las clases trabajadoras. Los artistas realistas italianos como Giovanni Fattori, Silvestro Lega y Telemaco Samburini utilizaron técnicas realistas para la representación con precisión y detalle de la realidad, y se alejaron de la estética romántica. La fotografía. La fotografía también desarrolla un papel muy importante en el realismo italiano. Los fotógrafos de la época como Carlo Naya y Vittorio Sella utilizaron la cámara para capturar la realidad tal y como era, y documentaron la vida cotidiana, la arquitectura y los paisajes de Italia de la época. Características del realismo italiano. Representación objetiva de la realidad. El realismo italiano buscaba retratar la realidad de la manera objetiva y detallada sin exageraciones. Temas cotidianos y sociales. Los escritores y artistas y fotógrafos realistas italianos se enfocaban en temas cotidianos y sociales, como la vida de las clases trabajadoras, la pobreza, la inmigración, la vida rural y urbana, entre otras. Observación directa de la realidad. Los artistas y escritores realistas italianos se basaron en observaciones directas de la realidad para crear sus obras. Lenguaje sencillo y directo. En la literatura, el realismo italiano se caracterizó por el uso del lenguaje sencillo y directo, alejado de la retórica y la ornamentación. El contextualismo de Aldo Rossi. En la segunda mitad del siglo XX, la búsqueda arquitectónica de posguerra se esfuerza por alcanzar una propuesta alternativa de la modernidad. Figuras como Robert Venturi, Dennis Scott Brown, Charles Moore y Robert Stern propulsaban en sintonía con el capitalismo consumista una vuelta a la representatividad y el simbolismo suprimido por el movimiento moderno, no para actualizar el diseño, sino para suplantarlo. Simultáneamente, en Inglaterra, la obra teórica de Banham, el contextualismo de los hermanos Smithson y los esquemas de ilusorios de Archigram buscaban el modo de actualizar el movimiento moderno mediante el uso de un lenguaje de expresión tecnológica más contundente, que se progresa años después en la obra de Richard Rogers, Renzo Piano y Norman Foster. En Italia, mediante en ese contexto y mientras el movimiento Neo-Liberty se disuelve en sus propias dificultades, la figura de Aldo Rossi emerge como la voz teórica más sugestiva y coherente del panorama arquitectónico. Rossi adapta una posición rígida que nace de la admiración por la racionalidad de Adolf Loos y fundamenta en sus escritos donde propone la construcción de una arquitectura racional que impulsa a reflexionar cada proyecto de manera científica, urgente relaciones análogas con el lugar. Rossi concibe la arquitectura como una creación inseparable de la vida civil y de la sociedad en que se manifiesta, pero construida con pocos elementos que proceden de arquetipos de la memoria colectiva para concertar un mundo rígido unido a una esencia urbana que se complique al hombre provocando voluntades pasionales. Esta inmanencia metafísica que propone agita imágenes del lugar para reducir a arquetipos de la memoria colectiva mediante formas geométricas elementales. De un modo casi surrealista, la ciudad análoga se nutre de la realidad urbana para construir una nueva realidad mediante el conocimiento adquirido por el análisis tipológico. Las invariantes provienen de dibujos esquemáticos que desnudan obras de la arquitectura popular, invocando figuras simples que esencifican evocaciones urbanas, concretando una manera científica de catalogar y cualificar el proyecto arquitectónico. En el desarrollo de ese ejercicio, el cilindro personifica a las columnas de la antigüedad, el triángulo equilátero al tímpano, la semiesfera o la pirámide a la cúpula y el cuadrado a la ventana. Como este conocimiento solo es perceptible para un contexto social que comparte una misma memoria colectiva, la evolución de los valores tradicionales está íntimamente relacionada a estos estudios,
Por esta razón, el análisis debe ser mejorado en cada ciudad mediante la fragmentación metódica de su memoria, hurgando la tradición histórica alineada a los diferentes periodos de la arquitectura en el lugar. Los signos trascendentes de la voluntad expresiva los define como monumentos, para los que propone escasas reglas en pos de evitar el desorden de la ciudad moderna. A estas pautas de simplicidad, proporción y claridad tipológica, el locus les confiere el carácter necesario para el análisis morfológico porque supone la relación universal que rige las construcciones del lugar. Mediante la lógica científica, Rossi traza los parámetros que dan forma a su arquitectura, aunque las analogías están sometidas a un proceso de depuración tan exhaustiva que macera la semántica de los monumentos en esquemas conceptuales construidos. Aunque el propio Rossi no niega la ambigüedad que propone la indagación arquetípica reducida a tan escasos elementos, da como resultado un objeto genérico que solo se sublima por la luz y se exalta mediante el uso del color y la manera estricta de su geometría. El relato de Rossi invoca la historia para instalar la investigación científica como un hecho liminar del proceso de diseño arquitectónico, y en ese aspecto, aunque su sintaxis resulta tan extrema que hace complejo la conexión de sus analogías con otros elementos del entorno urbano, su obra intenta poner un debate, un inaprensible desafío por recuperar la identidad de las ciudades mediante la lectura racional de sus hechos urbanos. Aldo Rossi, 1931-1997, fue un arquitecto y diseñador italiano considerado como uno de los principales exponentes del movimiento postmoderno. A pesar de que él mismo rechazaba esta definición, fue el primer italiano en recibir el Premio Pritzker de Arquitectura. Entre sus obras se encuentra el Centro Direzionali di Pontevici, 1983, Cementerio de San Cataldo, 1971, ampliación, Ciudad Análoga, 1966, y Teatro Carlo Felice, 1991. Neoempirismo nórdico, movimiento que se desarrolla en Suecia y Noruega, inicia en la década de 1940. Esta corriente se caracteriza por una atención rigurosa a la experiencia del usuario y la atención al detalle, y por una énfasis en la funcionalidad y la accesibilidad. Características: funcionalidad. Busca crear edificios que sean útiles y prácticos para sus usuarios y que respondan a sus necesidades de manera efectiva. Accesibilidad. Promueve la igualdad y la justicia social, y en la arquitectura se refleja en la creación de edificios que sean accesibles para todos, independientemente de su origen o estatus social. Atención al detalle. Los arquitectos del neoempirismo nórdico se enfocan en los detalles y en la calidad de la construcción, con la finalidad de crear edificios que sean estéticamente atractivos y funcionalmente eficientes. Comodidad. Se intenta recuperar la comodidad doméstica, el sentido común, la textura y el color tradicional, el gusto por la decoración y el valor de la buena artesanía. Construcción. La morfología de las cubiertas inclinadas y materiales tradicionales de la región. Características en la edificación. Materiales naturales. Se da preferencia a materiales como la madera, la piedra y el ladrillo, que son propios de la tradición constructiva nórdica. Proporciones clásicas. Se utilizan proporciones clásicas y armoniosas, como la proporción áurea o el número de oro, para crear una sensación de equilibrio y armonía. Ornamentación reducida. Funcionalidad. Se da importancia a la funcionalidad y la ergonomía de los espacios interiores. Luz natural. Se aprovecha la luz natural para crear espacios luminosos y cálidos. Integración en el entorno. Se busca una integración armoniosa del edificio con su entorno natural y urbano, evitando el impacto negativo sobre el paisaje y la ciudad. Exponente del neoempirismo, Alvar Aalto, arquitecto finlandés considerado uno de los más importantes del siglo XX. Su obra se caracteriza por una atención meticulosa al uso de materiales naturales y al detalle, y por una preocupación por la relación entre el edificio y su entorno natural. Erik Gunnar Asplund, arquitecto sueco conocido por su trabajo en el cementerio de Estocolmo, que se considera como uno de los más importantes del siglo XX. Asplund se enfocó en la funcionalidad y la accesibilidad en sus diseños, y su obra se caracteriza por su elegancia y simplicidad. Sigurd Leorentz, arquitecto sueco conocido por su trabajo en la iglesia de San Pedro Klippan, que se considera una de las obras más importantes de la arquitectura moderna. La obra de Leorentz
Se caracteriza por su atención rigurosa a los detalles y la calidad de la construcción. Iglesia de Helsinki. La iglesia se construyó en una roca y presenta una cúpula de cobre que le da un aspecto muy característico. Es uno de los edificios más visitados en Helsinki. Estadio Olímpico de Helsinki. Este estadio, diseñado por los arquitectos finlandeses, se construyó en un estilo que combina elementos clásicos y modernos. Fue sede de los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. Södertörn. Este edificio de apartamento de 27 pisos es uno de los ejemplos más importantes del neoempirismo nórdico en arquitectura de la década de 1960. Se caracteriza por su diseño elegante y funcional, con una atención meticulosa a los detalles y a la calidad de la construcción. Edificio del Parlamento de Finlandia. Este edificio se construyó en un estilo que combina elementos clásicos y modernos. Se encuentra en una ubicación privilegiada en Helsinki, junto al mar, y es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Álvar Alto. Edificaciones. Teatro de Kulturitalo. Este teatro es un ejemplo de cómo la corriente del neoempirismo nórdico evolucionó hacia un estilo más moderno y abstracto. Edificio del Consejo Municipal de Seinäjoki, Finlandia. Este edificio, diseñado por Alvar Aalto, es un ejemplo de cómo el neoempirismo nórdico se combinó con el modernismo para crear una arquitectura innovadora y funcional. Casa Alto. Esta casa, diseñada por Alvar y su esposa, es un ejemplo de la aplicación de los principios del neoempirismo nórdico a la arquitectura residencial. La casa combina elementos clásicos y modernos, presenta una gran atención a la funcionalidad y la ergonomía. Sturfrollen, edificaciones. La torre de la ciudad de Östersund. Biblioteca Universitaria de Östersund en Suecia. Ayuntamiento de Sundsvall en Suecia. Ralph Erskine Esplund Edificaciones. Casa de la Colina en la ciudad de Täby, Suecia, que fue completada en 1940 y es uno de los primeros ejemplos del estilo neoempirismo nórdico. Villa Gott en la ciudad de Djursholm, Suecia. Fue completada en 1960 y es un ejemplo destacado de arquitectura moderna escandinava. Complejo residencial Skaterskrapan en la ciudad de Estocolmo, Suecia, que fue completada en 1959 y es uno de los edificios más altos de Estocolmo. La reestructuración urbana inglesa fue un proceso de modernización y reconstrucción de las ciudades y barrios del Reino Unido que tuvo lugar durante la década de 1950 y 1960. Este proceso se llevó a cabo en todo el país y se centró en la demolición de barrios antiguos y en la construcción de nuevos edificios y estructuras modernas y funcionales. El proceso de reestructuración urbana en Reino Unido se llevó a cabo como una respuesta a los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas ciudades y barrios del país fueron gravemente dañados o destruidos. El objetivo de la reestructuración urbana era modernizar y reconstruir estas áreas para crear un entorno urbano más habitable y funcional. Las New Towns, las congestiones de las grandes ciudades, especialmente de Londres, la carencia general de viviendas, agravadas por las destrucciones de la contienda y la migración desde el área rural, o el mal estado general de los barrios obreros, llevaron al gobierno británico a planear una estrategia de choque que pretendía limitar la expansión de las descontroladas manchas urbanas, descongestionar los núcleos centrales, racionalizar los procesos de crecimiento o mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Con estos objetivos se puso en marcha un programa sistemático de creación de nuevas ciudades. El programa de New Towns tuvo tres fases diferenciables, que se expandieron desde la primera ciudad propuesta en 1946 hasta la última en 1970, y se construyeron un total de 32 nuevas ciudades. Tres ejemplos representativos de cada fase son Stevenage, Runcorn y Milton Keynes. La primera generación, en particular la ciudad de Stevenage. Esta ciudad se caracteriza por tener tres zonas distintas: centro principal, área residencial y área industrial, con unidades vecinales de alrededor de 10.000 habitantes y servicios básicos cercanos. La ciudad fue la primera de Newtown, ubicada a unos 50 kilómetros al noreste de Londres, en el condado de Hertfordshire. Fue diseñada para albergar a 60.000 habitantes y se estructuró en 6 barrios que rodeaban un centro desconcentrado, en torno a una estación del tren. La ciudad enfrentó oposición, pero fue desarrollada por Stevenage Development Corporation según el plan maestro de Gordon Stephenson en 1949.
La segunda generación de las Newtowns británicas. Después de las elecciones generales de 1951, con el cambio de gobierno, hubo un cambio en el programa de las Newtowns con menos financiación pública y más participación privada. Se critica a las primeras Newtowns por su baja densidad y excesivas zonas verdes y falta de vitalidad en el centro urbano. Se busca un modelo más compacto y centrado en un solo núcleo principal. El caso de Hook sirve como un ejemplo teórico para este nuevo modelo. Runcorn, una de las nuevas ciudades planificadas en la década de 1960, se diseñó con un enfoque en la racionalización del tráfico y la separación de flujos peatonales y de vehículos, con un sistema de dos anillos que se unían en el centro principal de la ciudad. La tercera generación de ciudades nuevas británicas. Esta generación representó diferencias sustanciales en comparación a los modelos anteriores, con un mayor enfoque en el transporte y un aumento significativo en la población prevista. El ejemplo más destacado de esta generación es la ciudad de Milton, diseñada con una malla blanda que se adapta a la topografía y con un enfoque flexible en su programa urbano. Aunque la ciudad ha sido criticada por falta de identidad y carácter urbano debido a su diseño de barrios y islas separados por carreteras. Obras. Basildon es una de las Newtown que surgieron en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Fue fundada en 1949 para proporcionar viviendas modernas y económicas a la población desplazada por la guerra y para fomentar el desarrollo económico de la región. La ciudad fue diseñada por el arquitecto Sir Basil Spence y se construyó en un lugar estratégico cerca de la costa de Inglaterra y a solo 34 millas de Londres. Basildon fue planificada para albergar unas 60.000 personas y para proporcionar una amplia gama de servicios y comodidades, incluyendo viviendas, tiendas, escuelas, hospitales, parques y áreas de recreación. Hemel es una ciudad planificada en Hertfordshire, en Inglaterra, y que se fundó en 1946 como parte del programa. La ciudad se diseñó con un enfoque en la modernidad y la comodidad, con amplias calles y espacios verdes, así como una amplia gama de viviendas, desde pisos hasta casas grandes. También se construyeron escuelas, tiendas y servicios comunitarios para satisfacer las necesidades de la población. La ciudad también se planificó para fomentar el desarrollo económico en la región con la construcción de fábricas y empresas para proporcionar empleos a la población local. La ubicación estratégica cerca de Londres y de importantes carreteras y ferrocarriles lo convirtió en un centro importante para el comercio y la industria. Milton Keynes es una ciudad planificada en Buckinghamshire, en Inglaterra, que se fundó en 1967. La ciudad fue diseñada con un enfoque en la funcionalidad y la comodidad, con una amplia gama de viviendas, desde pisos hasta casas grandes, y con una gran cantidad de espacios verdes y parques para satisfacer las necesidades de la población. Milton también es conocida por su arquitectura moderna y su arte público. La ciudad cuenta con numerosos edificios y estructuras de diseño innovador, como el teatro, el centro y el estadio. También hay una gran cantidad de obras de artes públicas en toda la ciudad, incluyendo esculturas, murales y mosaicos. Harrow es una ciudad ubicada en el condado de Essex, en el sureste de Inglaterra. Tiene una población de alrededor de 85.000 habitantes y con una superficie de 11.000 kilómetros cuadrados. Es conocida por su arquitectura moderna y su historia industrial, ya que fue importante centro de producción textiles durante el siglo XIX y principios del siglo XX. En la actualidad, Harrow es uno de los importantes centros de negocios y tecnología. Cuenta con una gran variedad de tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento. Smithton High School. El edificio de la escuela Hunstanton, considerado como el manifiesto del nuevo movimiento brutalista, es recordado como el proyecto en el que este término fue usado por primera vez y como la única salida para el movimiento modernista según su manifiesto de Allison y Peter Smithson. En ese manifiesto expresaban que es en el respeto por los materiales donde se encuentra la raíz del nuevo brutalismo, una comprensión de la infinidad que se puede establecer entre la construcción y el hombre. Este edificio destacó por su extraordinaria austeridad, contaba con un estricto presupuesto y su claridad formal.
expresaba el deseo de los arquitectos de mostrar lo esencial de las estructuras y materiales utilizados. La escuela Hunstanton se construyó en la ciudad del mismo nombre, en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra. Exhibición Casa del Futuro. La Casa del Futuro no fue diseñada para una producción real, sino para la discusión teórica, partiendo la especulación sobre el estilo de vida del futuro de una pareja de 25 años sin hijos, con tareas domésticas automatizadas y con la transmisión de imagen y sonido tecnológicamente habitada al mundo y a Marte. En términos materiales, la simulación se revela en el hecho de que, si bien todo se trataba de plásticos, en realidad se construyó con madera contrapachada, cubierta con yeso y pintura en emulsión. Pensaba como parte de un escenario urbano compacto y de la alta densidad, sin espacios libres de uso privado alrededor de la vivienda. La casa fue diseñada alrededor de un patio central con jardín que proporcionaba la luz natural y el espacio privado al aire libre. En la casa no existen habitaciones, formándose los espacios mediante muros corredizos o armarios espontáneos en los que no sirven más que para guardar afectos personales, sino que también albergan la ducha. Ese modo de dividir los ambientes hace que la casa pueda cambiar su distribución según el gusto y las necesidades de sus habitantes, creando formas orgánicas que permiten que los espacios fluyan unos con otros. La línea entre la realidad y la ficción se difumina deliberadamente y se observan equipos modernos de cocina con dispositivos imaginados como la ducha posterior. Los actores que hacen el papel de habitantes en la vivienda explican sus aparatos y actividades a la audiencia a través de micrófonos. Edificio de la revista The Economist en Londres. La sede de la revista se encuentra en el centro de Londres, Inglaterra, en el 25 St. James Street, en el cuadrante noreste del especial del barrio Westminster, rodeada de edificaciones del siglo XVIII en la capital inglesa. Garden Building. El Garden Building es un alojamiento residencial para estudiantes y graduados proyectado por Alison y Peter Smithson y construido entre 1968 y 1970 en Oxford, en colaboración con O.B. Arup and Partners. El edificio cuenta con 51 habitaciones para estudiantes en 4 pisos, con una habitación para el miembro personal alrededor de su volumen central que contiene los servicios. Un compartimiento separado para las escaleras y una habitación para el personal de limpieza, una pasarela cubierta que permite el motivo de la madera y une el edificio con el resto de la universidad. Calles de barrio se tratarán. Urbanización Robin Hood Gardens. Robin Hood Gardens es un complejo de viviendas sociales situados al este de Londres en la zona residencial Poplar. Fue diseñado por los arquitectos Alison y Peter Smithson y construido entre 1968 y 1972, planteándose como una oportunidad de probar su visión de vivienda social progresiva. El conjunto fue pensado como un ejemplo de concepto calles en el cielo, viviendas sociales caracterizadas por amplios pasillos aéreos en los largos bloques de hormigón, al igual que la finca Park Hill en Sheffield, como una respuesta y una reacción en contra de la unidad de habitación de Le Corbusier. Estos pasillos son lo suficientemente amplios como para que varias personas puedan caminar y para que los niños jueguen, como si una de las calles de barrio se trataran. Escuelas de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Bath. La Universidad de Bath tiene sus raíces en la escuela técnica estableciendo la cercanía de Bristol. En 1885 la escuela se convirtió en parte de la Sociedad de Emprendedores y pasó a llamarse Colegio Técnico de Emprendedores, institución fundada como escuela en 1595. Entre sus alumnos se incluyen los físicos Paul Dirac y Peter Hinks. Mientras tanto, en la vecina ciudad de Bath, la Escuela Farmacia de Baños fue fundada en el año 1907. Esta se convirtió en parte de la Escuela Técnica en el año 1929. Museo Cantilever Char de la Bauhaus. Este edificio fue construido entre los años 2002 y 2008 después de la muerte de los Smithson, con una superficie de 6.000 metros cuadrados. El edificio es un museo privado basado en la producción industrial del diseño del mobiliario del movimiento moderno, situado en el parque industrial de un pequeño pueblo rural, a pocos kilómetros de la ciudad de Kassel, en Alemania. Los materiales principales del proyecto son el acero y el vidrio, vinculado con el desarrollo industrial de aquellos años. Una de las imágenes más características del proyecto es su concepción de que la estructura sea una parte vinculante al paisaje, encontrándose expuesta al exterior, otorgándole cierta importancia y sobre todo dándole cierta cualidad al edificio del que la hace distinta a los demás.